Está sentado con nosotros César Candela, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura. César, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, Vizcarra, como había advertido ya cuando conversaba con Rosa Bartra, es la siguiente tendencia. Y la razón es porque se está diciendo que hubo un favorecimiento en el gobierno de Martín Vizcarra, o desde que ya era ministro de Transportes, para favorecer a algunas empresas chinas. Vamos a ver un pequeño video que resume lo que estoy hablando. Conversado también con los funcionarios, los directivos del Banco de China, ¿no? El Banco de China quiere tener una sucursal en el Perú que no la tiene. Y no la tiene a veces por normas que están vigentes y que no tienen en realidad ningún sentido. Se estaba abriendo las puertas a un grupo de empresas que vinieron en mancha, que vinieron muchísimas y con todas las facilidades para que ganen la licitación de obra pública. Colaboradores eficaces y testigos protegidos del caso de los intocables de la corrupción han descrito el esquema de entrega de sobornos de la presunta organización criminal que lideraría el expresidente Martín Vizcarra, la cual habría operado en Provías descentralizado durante su gobierno. En esta estructura también se ha involucrado... Bien, veíamos un pequeño video que resumía lo que mencionábamos, que presuntamente Martín Vizcarra, cuando era presidente o incluso antes, desde que era ministro de Transporte y Comunicaciones, habría modificado la ley para favorecer a unas empresas chinas. César Candela, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura, está con nosotros. César, muchas gracias. ¿Puedes detallar cómo es que presuntamente Martín Vizcarra habría cambiado la ley para favorecer a qué empresas chinas? Bueno, efectivamente hay una ley que entró en vigencia cuando se aprueba el reglamento en el año 2018, que está refrendada por el expresidente Martín Vizcarra y por el exministro de Economía, el señor Oliva. En este reglamento se aprueba y se incluye un término que dice pueden solicitar documentos para acreditar solvencia económica. Y justamente en esa facultad, entidades como Provías Nacional, que es justamente la entidad adscrita, por decirlo así, pertenece al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el mayor presupuesto nacional año a año para ejecutar obras, ¿no? Puentes, carreteras. Con esa facultad empiezan a solicitar ya no solamente cartas fianza, sino líneas de crédito. ¿Antes era obligatorio o antes está prohibido? No, digamos que antes solamente le pedían carta fianza. Entonces, obviamente, bajo esa condición y con la banca china dando un soporte importante a sus empresas, obviamente la banca nacional, que no da las mismas condiciones a las empresas nacionales, empezaron las empresas chinas a adjudicarse la mayor cantidad de obras y de licitaciones, y obviamente ahí hay una infracción clarísima a un principio elemental en la contratación pública, que es el principio de igualdad de condiciones, ¿no? Es decir, donde todos los competidores nacionales, extranjeros en general, deben tener la posibilidad de poder competir en la igualdad de condiciones. Entonces, es el mismo Estado peruano el que empieza a infringir y abre las puertas para que sean las empresas chinas, ¿no?, las que empiezan a adjudicarse estos contratos. Ahora, entonces, si me permites, sí, por favor, para terminar, el problema es que si tú creas todo un marco legal, abriendo puertas, ventanas y puertas traseras para que estas empresas adjudican las obras, entonces ahí generamos un problema, porque empiezas a afectar no solamente a otras empresas extranjeras, sino, lo más grave, a las empresas nacionales, que empezaron a verse mucho más afectadas después en la pandemia. Pero hay algo más. En marzo del año 2020, cuando se declara la emergencia nacional, días antes hay una directiva del OCE que hace más grave el tema, porque modifica los ratios, es decir, las condiciones de calificación que tú no debes superar para tener inhabilitado el RNP, que es el registro que te mantiene hábil para que el Estado te firme un contrato. O sea, aparte de tener las condiciones en la banca para que te adjudiquen la fianza y tener los fondos para la línea de crédito, si tú empezabas a tener pérdidas que superaban tu capital del 50%, durante ese año quedabas inhabilitado. Y obviamente en el 2020
las empresas empezaron a tener pérdidas. Y resulta que la directiva no fue modificada en ese año, con lo cual, como dicen, la cancha quedó libre para que las empresas chinas empiecen solitas a adjudicarse a las licitaciones. Y oh, sorpresa, esa directiva dependía del OCE, que es una institución que depende de quién, del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, lamentablemente, hay que ser pues algo perspicaz para no darse cuenta que había un marco legal que se había construido para favorecer solamente a las empresas chinas, ¿no? Como tú bien has dicho, el presupuesto que tiene el Ministerio de Transporte Así es. para ejecutar obras es gigantesco. Así es. Bajo esa premisa, ¿no tiene sentido que los requisitos sean que las empresas muestren la solvencia que tienen al tratarse de presupuestos de altísima envergadura? A ver, está bien, pero tú no puedes segmentar y favorecer teniendo conocimiento que las únicas empresas extranjeras y la única banca extranjera que existe en el Perú pertenece a un país. ¿Por qué una empresa local, esto es para aquellos que no dominamos el tema, a ver si nos puedes explicar tú, por qué una empresa local tendría dificultades pidiéndole a un banco que responda por ellos? No, es que hay un problema. La empresa A es nacional y va y pide su carta fianza y algunas se las daban. Pero si tú además de eso le pides tener una línea de crédito, ya tienes que tener dos fondos a la vez para que el banco te dé una línea de crédito. ¿Tú crees que el Banco Nacional, o sea, es decir, de capital nacional, como el banco A, B, C, D, así nomás te dan la línea de crédito? Si para darte una carta de fianza, estimado, te la hacen ver a cuadritos, como dicen en el idioma criollo, imagínate tú para darte una línea de crédito. Entonces las empresas empezaron a ser subcontratadas, eran subcontratistas de los chinos. Pero lo más delicado viene después, porque toda esa maraña de empresas que son libres de venir, porque nadie está, mira, acá no se trata de estar en contra de las empresas que vienen a participar, sea de donde sea. Lo que está mal es construir un andamiaje para que se den condiciones para favorecer a un grupo de empresas. ¿Y por qué? ¿Y a cambio de qué? Esa es la pregunta. Eso es lo que está mal. Porque acuérdate tú que en algún momento en otros gobiernos se ha creado y se ha llevado hasta procesos penales a funcionarios por supuestamente haber creado andamiajes para favorecer a cierto grupo de empresas. Y acá, ¿por qué no podríamos pensar lo mismo? Justamente los chinos vienen porque había un vacío que había dejado Odebrecht. Claro, entonces es otro club. Y estamos hablando de montos significativos, estamos hablando de 10.000, 15.000 millones en obras. Ahora, uno dice, no, que hay que pensar en inversión. Un momentito, una cosa es venir a construir con tu dinero y otra cosa es a venir a ganar contratos para que el Estado te pague y tú construyas con el dinero de todos, que es diferente. Y lo peor es que hubieron muchas obras que no se han concluido, se abandonaron, se cobraron iniciales y además de eso, las empresas nacionales y algunas extranjeras, ilusionados por los contratos, empezaron a dar servicios y, oh sorpresa, también les dejaron de pagar. Es más, hay un pequeño gremio de empresas que daban servicios de todo tipo a las que les han quedado debiendo dinero. Lamentablemente, dice por ahí un refrán, hazte fama y échate a la cama. Entonces... ¿Es el caso de Vizcarra? Bueno, ese es un tema aparte. Él se ha hecho fama solito. Yo no vengo a hablar de una persona. Hemos hablado, y como gremio y con la objetividad y seriedad con la que debo expresarme, yo vengo a hablar de un caso que afecta a un sector de la construcción y que afecta al país, porque lamentablemente, estimado Pancho, mira, acá el problema es que lo más grave es que sufre la población porque hay un déficit por cubrir, nos faltan empresas nacionales y extranjeras. Y lo peor es que el impacto se genera en la desconfianza que esta situación genera. Porque quieras o no, cuando las empresas chinas, 2 o 3, se consorcian con empresas pequeñas que no tienen experiencia para ser probablemente utilizadas para filtrar un pago ilícito a favor de ciertos funcionarios, entonces, ¿qué empresa se va a animar a participar en una licitación? Sí. Vuelvo a decir, quien pierde es el país, ¿no? Y eso es lo más grave. Bien. Finalmente, hay un oficio que han enviado a ustedes por parte del señor Otárola. Es una invitación ¿para qué? ¿Para una reunión? Sí, bueno, vamos a noticias o notas también importantes. Cumplimos ya un año y hemos logrado, gracias a la confianza de los agremiados, ya estamos llegando a un número importante de empresas y quiero aprovechar el medio para agradecerle la confianza
Enroque Benavides, que es el presidente de nuestro gremio, a Carlos Neujos y a quienes habla, y por supuesto todo un equipo que está detrás de este trabajo. Hemos logrado un avance importante. Nos han invitado, junto a otros gremios también, a un segundo diálogo y a mesas de trabajo para avanzar con estas propuestas que hemos trasladado, que es ir a llevar propuestas para, de una vez, llevar soluciones para el tema de obras paralizadas, ¿no? 27.000 millones que están ahí durmiendo, ¿no? Y hay que trabajar en esa línea. Estamos proponiendo también la reorganización urgente del OCE, que es una institución que no está funcionando, el sistema de contratación pública, presupuestos sin ejecutar en los municipios y en las regiones. Mira, lo que queremos las empresas es trabajar y que se genere trabajo para miles de personas que lamentablemente lo han perdido en este momento. Bien, ¿no? César Candela, director Mucho ejecutivo de la gusto. Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura, estuvo con nosotros. César. A ti por la invitación.